Bueno, vamos a seguir con el curso. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a tratar de avanzar más en el tema, en el capítulo este del curso. Recordamos que, por supuesto, aparte de las clases, pueden usar plantillas, también las funciones. Recordemos que también pueden hacer plantillas, eso ya lo hemos visto. O sea, solamente poniendo la palabra, igual que las clases, poniéndole template, por ejemplo, class T en este caso, podemos hacer una función que utilice argumentos que son template, ¿no? Que hace lo mismo que en el caso de las funciones. Va a reemplazar la T por el tipo de argumento que usemos en la función. Usamos enteros, será entero, si cuando llamamos la función, va a crear una versión de la función para un tipo de argumento específico, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos otro, eso ya lo habíamos visto, esto ya lo vimos, esto también, así que poco a poco vamos avanzando, también esto lo vimos, es largo este capítulo. Ahora tenemos este. O sea, funciones, es una función que utiliza un parámetro, que es este, vamos a ver, incrementa. Es una función incrementa que no es una función digamos, que utiliza cualquier tipo de argumento, digamos, tipo plantilla, sino que utiliza vemos que acá dice, ¿no? Admite parámetros que es una instancia concreta de una plantilla. En este caso, este tabla de int, o sea, no estamos diciendo que acepta cualquier argumento, pero esta función acepta solamente tabla de int. Este es el mismo tabla venimos usando siempre. En el caso que hacemos un objeto tabla de int, ¿no es cierto? Recordemos que podíamos hacer tabla de int con el número de elementos y creábamos un objeto llamado tabla de int que era de este tipo. Bueno, ahí hay una función solamente que permite incrementar los objetos tabla de int. O sea, solamente para este. Si queremos usar en tabla char, ves que acá está incrementa tabla de int. Perfecto, funciona, pero si queremos usar incrementa tabla char no funciona, es ilegal porque acá no es una función genérica para cualquier tipo de tabla, sino que está utilizando un argumento que es un objeto del tipo tabla int solamente, o sea, de este de acá, o sea, de este, objeto de este tipo, y no de este, por ejemplo. Entonces acá está la definición de la función, esta es la declaración, y acá abajo está la definición, vemos que utiliza un objeto solamente de este tipo, ¿no es cierto? TT es un puntero, un objeto tabla de int, o sea que es específico para ese tipo de objetos. Y después incrementa. Vemos que hace un loop, como sabemos que tabla es un array, en este caso también será de cinco números de elementos, lo que hace es, y en este caso no son punteros, son enteros, ¿no es cierto? Es un array de enteros, lo que hace es agarrar uno por uno y le incrementa el valor, ¿no es cierto? Y más, vemos que TDI más, o sea, desde i igual a 0 hasta el número de elementos y más, o sea que va a ser un loop hasta 5, y entonces va incrementando el contenido de TDI, o sea, TE es el elemento, el objeto tabla de int, o sea que va a ir incrementando cada uno de los campos, ¿no es cierto? Bueno, no hay mucha diferencia con lo que hicimos antes, ¿no es cierto? Simplemente para mostrarlo, vemos acá que tenemos, bueno, esta es la inicialización, igual que antes. Vamos a cambiar el nombre. Inicialización. Es lo mismo, ¿no? Vemos que adentro simplemente pone a cero todo el tamaño, digamos, el contenido, que en este caso es 16, de tabla este era tabla de int, y el otro tabla de char. O sea que este tabla de int ahí tiene el largo 16, podemos verlo, acá en local types. Vamos a venir, control F, tabla de int, vemos que 10 hexa porque tiene el puntero y el del array y el número de elementos y los 4 bytes de, de padding. Y bueno, acá lo mismo, son 16 decimal, o sea que son la misma cantidad. Está poniendo a cero todo el contenido del objeto, que es que este va a ser tabla int, ¿no es cierto? Este va a ser tabla int. Tabla int. Este va a ser tabla int.
Entonces pone a cero todo el contenido y después llama al inicio, digamos, al constructor. Y este va a ser tabla char, le vamos a poner acá también, name, tabla char. Y también llama a su constructor. Igual, esto es exactamente igual que antes. Lo que hace es hacer un new y es lo mismo, ¿no? Este es el número de elementos, este es tabla int, tabla int número de elementos, ahí guarda la cantidad del número de elementos que pasamos, que era 5, y después levanta de vuelta el número de elementos para hacer la multiplicación del número de elementos, en este caso por 4, porque son enteros, y entonces lo guarda acá, en este en este variable número de elementos, le vamos a poner número de lem, y lo levanta, y entonces levanta 4 y lo multiplica. 4 por el número de elementos, para que el array va a tener, digamos, 4 por 5, ¿no es cierto? O sea, cada elemento tiene 4 bytes por 5, 20, lo va a multiplicar, va a llamar acá el new, y va a guardar acá el puntero de la locación. Esto es todo igual a lo que hemos visto antes, no hay mucha diferencia. Y entonces y guarda el puntero local de locación en el contenido del dis, acá, que es pt, ¿no es cierto? Este pt en tabla de int. O sea que el constructor hace lo mismo que habíamos visto antes. Y bueno, y en el otro, tabla char, es lo mismo que antes tenemos acá, que también son 5 elementos, ¿no es cierto? Tabla char, y le guarda acá, guardan en, este sería tabla char, tabla char, guarda el número de elementos, levanta otra vez el número de elementos, y directamente el número de elementos lo multiplica por, acá no lo multiplica por nada porque cada elemento es uno, o sea, porque eso es un carácter, simplemente guarda un carácter, y entonces es 5, char es 1 por 5, 5, el tamaño, y hace el new, y lo guarda acá, puntero de la ocasión. El que quiere practicar, hágalo debagueando, no hay problema, yo lo estoy haciendo así para mostrar rápido. Y acá entonces, tabla char pt, ¿no es cierto? Entonces puntero al array de 5 caracteres, y entonces ya está. Y después ahora lo que va a hacer, va a asignar el primero, tiene acá para asignar de tabla de int y acá asignar tabla de char, ¿no es cierto? Y entonces recordemos que acá, cuando asigna, vemos que hace de int igual a 0 al número de elementos, hace un loop hasta 5, y a tabla de int se le asigna 0 y a tabla de char de i igual a 0. O sea, acá por ahora no pone a 0 todos los elementos, y eso es lo que hace. Recordemos que el operador asignación lo que hacía era, perdón, asignación en los corchetes, lo que hacía era devolver el puntero, este es el dis, entonces este está en sx más rax, que es el índice, que en el principio es 0, entonces va a devolver el puntero el puntero del array, el primer campo del array, y entonces ahí lo va a poner a 0, después lo va a poner a 1, lo mismo va a hacer con el otro, exactamente igual, vemos que no hay diferencia. Simplemente que en el caso del de enteros, acá multiplica por 4 para ir navegando a través de los diferentes campos del array, que cada uno es 4, mientras que el otro, como son caracteres, en el char, acá, que son caracteres, directamente no hace nada, directamente porque el siguiente están, digamos, consecutivos, ¿no es cierto? O sea que él va devolviendo el contenido directamente del puntero. No tiene que multiplicarlo por nada porque se va incrementando directamente con el índice. Bueno, esto pone a 0 todo y después lo que va a hacer, va a llamar a incrementa. Entonces incrementa esta función, vemos que el argumento de la función es un objeto de tabla de int, por eso le pasamos el tabla int, es ese objeto. Recordemos que acá, si intentamos, en el código, cuando intentamos hacer esto, incrementa tabla char, nos tira error porque no existe esta función incrementa tabla char, porque solamente existe definida para objetos del tipo tabla int. Y entonces viene acá, incrementa, y eso lo que va a hacer es eh, incrementar, no tiene argumento, a ver, vamos a ver acá, incrementa, sí, tiene el argumento del
incrementa acá tiene el argumento de tabla int. Le tenés que pasar bueno, le pasas como argumento el tabla de int, ¿no es cierto? Incrementa tabla de int, entonces le pasas esto, tabla de int como argumento. Vemos que no es un método, por eso no se lo pasa como dis, porque no es un método, no es una función separada, esta función incrementa es una función separada, que no es método de nada, no es método de la clase tabla ni nada, por eso no tiene dis, es simplemente el argumento este suelto, ¿no es cierto? No es el dis. Entonces llama acá y le pasa tabla de int como argumento, el puntero a tabla de int como argumento. Viene acá. Viene acá, le pasa el puntero a tabla de int, que está este, el puntero a tabla de int. Le podemos cambiar el nombre si queremos para más lindo, le ponemos puntero tabla de int. Ahí está. Y entonces viene acá y va a hacer un loop también y va a levantar el, a ver, un minutito. Bueno, recordemos que en el header de tabla está también la definición de la función esta número de elementos, que esta sí pertenece a la clase tabla y que devolvía el número de elementos, ¿no es cierto? Esta es una función, es un método de la clase tabla, ¿no es cierto? Y eso es lo que está llamando acá. Para eso le tenés que pasar, como es un método, el dis. En este caso es puntero a tabla int, puede ser cualquiera, porque en este caso es para tabla int, pero podría ser cualquiera, porque recordemos que esta función funciona, digamos, para cualquiera, ¿no es cierto? Es un método de la clase tabla esa. Por lo tanto, le pasamos el objeto de la clase. A ver, vamos a verlo bien. Si está el número de elementos, simplemente devuelve el número de elementos. Entonces viene acá, le pasa el puntero a tabla de int, que es este, y devuelve del puntero a tabla de int, devuelve el número de elementos a x. O sea que en AX acá está el número de elementos. Este i es el número de elementos. Ah, perdón, X es el número de elementos. Este es el contador. O sea, compara el contador con el número de elementos y entonces lo va a hacer el loop hasta 5, ¿no es cierto? Va a hacer el loop 5 veces y entonces va a agarrar y va a llamar al operador también de los corchetes y que le va a devolver el puntero a cada uno de los campos de tabla de int y lo va a guardar acá, ese puntero, y después va a levantar el contenido y lo va a incrementar y lo va a guardar de vuelta en este es el puntero, ¿no es cierto? El puntero del campo. Vamos a ponerle puntero al campo, campo del array. Ese puntero al campo del array, entonces lo levanta, lo guarda acá, lo levanta, el contenido del campo del array al principio era 0, este 0 lo incrementa a 1, y ese 1 lo guarda de vuelta en el contenido del puntero al campo del array, y eso lo va a hacer para los 5 elementos de incremento. O sea, la función incrementa hace eso, ¿no? Incrementa todos en 1. Y después los va a imprimir al final de todo. Vemos que usa tabla de int y los va a imprimir acá. Después de, volvemos al código, acá al main, vemos que después de incrementa, que lo que hace es eso, incrementar todos los campos. Después lo que hace es imprimir tabla de int de i y imprime tabla de int, para lo cual usa el que teníamos por ahí, a ver, tabla de int, a ver, déjame mirar un poquitito, porque muy temprano estoy dormido. Ah, bueno, sí, acá lo que hace al imprimir es llamar de vuelta a la función de esta de los corchetes que está sobrecargada y le devuelve tabla int de 0, tabla int de 1 y ahí lo resuelve y imprime el valor, ¿no es cierto? El valor del resultado es. Y acá, bueno, hace eso, ¿no? Llama de vuelta al operador. Eh, está tabla de int. Acá está, tabla de int operador que estaba buscando y devuelve acá el puntero al campo. También este va a ser un puntero a cada uno de los campos de tabla de int. Vamos a poner puntero al campo del array B. Entonces ahí devuelve el puntero al campo del array B, imprime eso y después acá busca el contenido del puntero del campo, que es el valor, y lo imprime acá en int y imprime todos, ¿no es cierto? Imprime todos uno por uno y ya termina. Después hace el destructor. Esto acá, el Lumina, le cambio el nombre a esto. Le podemos poner el nombre verdadero.
Ahí está, el destructor. Ese es el destructor que va a borrar todos los objetos que creo. Bueno, este es más o menos el ejercicio que estamos viendo. Bueno, el próximo ejemplo no lo vamos a hacer porque es similar, lo único que hace es cambiar la función esta mostrar, o sea, es el mismo ejemplo, con la misma header, todo, pero quiere que esta función mostrar sirva para cualquier tipo de tabla. Bueno, en ese caso utiliza una función con template adelante, entonces esta tabla de T, en vez de como en el anterior, el anterior tenía, el argumento era directamente tabla de int, ¿no es cierto? El argumento de incrementa era tabla de int, acá, o sea que era un tipo específico, pero acá el argumento, vemos que es tabla de T y tiene template tabla class T, o sea que va a ser también genérico para cualquier tipo de tabla. O sea que este mostrar va a servir para tabla de int o para tabla de cadena, o sea que cuando hagas mostrar, esta función para que muestre, va a servir para cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Utiliza una función mostrar que sirve para cualquiera de los dos tipos, para cualquier tipo de tabla en la cual se pueda aplicar el template, ¿no es cierto? Simplemente es una función de template class T. Entonces, este template habilita, o sea, el compilador lo que hace es agarrar esto y ya, bueno, este class T, ¿cómo está llamando a mostrarlo? Está llamando con entero, con tabla de int, que es entero, que es un array de enteros, tabla de int, y tabla cadena. Entonces, voy a reemplazar acá, donde dice mostrar, donde dice tabla de T, lo voy a reemplazar por tabla de int cuando lo use, y cuando lo use con cadena, tabla cadena, que es el ejemplo con cadena que hemos visto, que no lo vamos a dar de vuelta porque ya fue bastante, pero bueno, esto simplemente lo que agrega es una función más para imprimir, o sea que lo que hace funciona para cualquiera de los casos porque tiene acá el template delante para que se reemplace esto por el tipo de dato. Bueno, sigamos. Bueno, el próximo ejemplo es una función amiga de una plantilla, es una función mostrar, que la vemos acá. Este es el header, o sea, esto lo agregó en el header, no lo vamos a hacer, lo voy a mostrar, lo voy a explicar así por encima, porque no tiene mucho sentido hacer un ejemplo por solamente esto. Vemos que en el header agregó una función mostrar, ¿no es cierto? Y esta función la declara acá, que tiene el template, o sea, esto lo puedo hacer en dos renglones, lo puso en uno solo, pero bueno, queda más claro siempre hacer dos renglones, esto ponerlo abajo, y lo mismo acá cuando hace la clase tabla. Bueno, la cuestión que es una función mostrar que funciona para cualquier tabla de T, ¿no es cierto? Pero está fuera de la clase. Pero dentro de la clase la vuelve a declarar como amiga, esta función la declara como amiga, para después, o sea, recordemos que las funciones amigas podían directamente, aunque sean externas, podían acceder a los miembros privados, ¿no es cierto? O sea que esta va a poder acceder a los miembros privados, y acá después cuando se usa mostrar, vemos que mostrar que recibe un elemento del tipo tabla T, que es del template, vemos que es del tipo template también, acá puede recibir entero, tabla int, lo que sea. Vemos que él, cuando va a mostrar el número de elementos, no necesita llamar a la función, porque directamente accede a T, que es el elemento T.número de elementos, accede directamente a los elementos privados, o sea, a este T número de elementos, o sea, T es el objeto, y accede directo. Y lo mismo acá, que no es necesario hacer la sobrecarga, directamente accede a PDT, a T, PDT al puntero al array, y directamente, sin sobrecarga ni nada, como esto es un puntero a un array, directamente devuelve el entero, el resultado que tiene que devolver, ¿no es cierto? No, si es entero, bueno, si es cadena sí necesita la sobrecarga, pero en el tabla de entero no, porque el tabla de entero ya directamente devuelve el puntero, PT de 0, PT de 1 es un int, así que directamente no hay problema para devolverlo. En el caso de tabla cadena, esto va a ser PTD y va a devolver un objeto cadena, o sea, esto va a devolver un objeto cadena y bueno, está la sobrecarga que hemos visto para poder imprimirlo, el objeto, sin ningún problema. Bueno, tratamos de ir avanzando un poco porque ya hicimos bastante de plantilla, entonces estos son algunos detalles que no son tan importantes. A ver, vamos a seguir viendo este otro ejemplo. Bueno, el último ejercicio que hay, que lo vamos a ver la semana que viene, está acá, es este ejercicio, que lo vamos a ver
lo vamos a debugar la semana que viene, lo vamos a reversear. Lo tengo el código acá, ahora después lo voy a poner como adjunto para el que lo quiere practicar, o sea, no lo vamos a resolver hoy, lo vamos a dejar si alguien quiere intentarlo. Es difícil, pero recordemos, es difícil este. Vemos que utiliza el mismo header cadena que teníamos antes, pero en tabla no, acá ya directamente usa cadena y pila, que son dos clases que utiliza. Y después, ya lo vamos a ver cómo funciona bien, pero vemos que lo que hace es que primero crea una pila de entero, una pila de entero y una pila de cadena. Esa pila es como ir poniendo cartas una encima de la otra y sacando cartas encima de la otra. Por eso, acá está, cuando lo ejecutamos, vemos que primero primero coloca 13 y 21, los coloca, digamos, en este x igual a 13, perdón, vamos a ponerlo bien a que se vea. Eh, Vemos que los imprime, ¿no es cierto? Y después llama a la función intercambia, lo cual eh, intercambia los valores, o sea, x vale 13 y 21, y después de intercambiarlos, y vale 21, y x vale 21 y 13, o sea, que los intercambia. Y después hace lo mismo con las strings. También estas intercambia cat de x y cat de y. Vemos que cat de x es cadena de x, cadena de y, estas dos. Y al principio, antes imprime cat de x y es cadena de x. Y cat de y es cadena de y. Y después de intercambia, están al revés, ¿no? Cat de x es cadena de y cat de y es cadena de x. Y después hay unas funciones push y pop, que es como colocar cartas encima del mazo, de la pila, de la baraja. Y entonces hace push 32, 4, 23, y hace también push este en el de enteros y este en el de cadena, push 1, 2, 3, 4, y lo opuesto, imprime cuando saca con pop, saca del mazo y vemos que siempre saca al revés, o sea, de estas, de int, saca primero el 31, después el 64, después el 12, 23, 4, 32, todo al revés de la forma que fueron entrando, porque por supuesto esto es como un mazo de cartas, y el que entra primero queda debajo, ¿no es cierto? Y estos van quedando arriba, el 31 es el que queda arriba, y este lo mismo, ¿no? Queda 1, 2, 3, 4 y vemos que cuando lo saca 4, 3, 2, 1, el push y pop. Eso es como funciona. Después, bueno, hay que mirar bien los headers, cómo se hacen todas estas operaciones, lo vamos a mirar, pero esto es digamos, lo básico, ¿no es cierto?, para poder trabajar. Bueno, vemos que también que la función intercambia está acá y tiene también el template class T, ¿no es cierto? Y que, bueno, cuando la llamas, si es, por ejemplo, enteros, en este caso intercambia enteros, lo que hace es crear un objeto pila de enteros y también utiliza la función push para poner el X y el Y, o sea, el 13 y el 21 los pone los dos en el mazo y después los saca, o sea que primero va a sacar si primero entró el X y después el Y, el primero que va a salir va a ser el Y, por eso X va a valer ahora, al hacer pop va a valer el que valía antes Y, ahora va a valer X, y después se están invirtiendo, o sea, porque entró primero X y después Y sale primero Y, después X, y se invierte, o sea, X vale lo que valía Y vale lo que valía X, esto se intercambia, ¿no es cierto? Y lo mismo lo va a hacer con las strings, ¿no es cierto? Por supuesto, hay que ir a ver después cómo lo hace cada una de los headers, pero hace eso, ¿no? O sea, hace push y pop para colocar en la baraja, en el mazo de cartas, colocar las strings y después las saca con push, o sea, las coloca y las saca con push y pop, ¿no? Y después, en estos dos que hay acá, en este pila int, ¿no es cierto? Estos son objetos que intercambia, crea un objeto en el momento. Acá pila de t, que se llama pila, que son diferentes, es diferente. Y este también crea otro, ¿no es cierto? Un objeto pila ahí. Pero después están los objetos pila int y pila cadena, que son estos, que ahí es donde utiliza push y pop directamente desde acá, donde coloca todos estos valores en la pila de enteros y todos estos valores en la pila de cadena, y después saca todos los valores de la pila de enteros con pop, los coloca con push y los saca con pop, al revés, por supuesto, y después la pila de cadena también, ¿no? Push 1, 2, 3, 4 y van a salir pop, va a salir 4, 3, 2, 1, al revés, como hemos visto en el resultado, que se colocan siempre, es un mazo, es una pila de cartas o de baraja, como le dicen en España, y entonces el que vos colocaste primero, después cuando sale último, y lo mismo acá con las strings, ¿no? Se coloca 1, 2, 3, 4 y queda el 4 arriba, y cuando vos hagas pop sale primero el 4, 3, 2, 1. Vamos a ver después cómo funciona esto la semana que viene, porque si no se hace muy larga esta parte, pero bueno, el que lo quiere ir investigando, mirando, vaya mirándolo, de paso va practicando, tiene su miga, ¿no es cierto? Por supuesto hay que ver bien cómo se hace todo, pero bueno,
si quieren, vayan debugueándolo para ayudarse y eso les va a ir ayudando a ver qué es lo que va pasando, ¿no es cierto? Después yo voy a poner el código de esto, lo voy a poner en el SLN completo, lo voy a poner en el adjunto al video, así lo tienen completo ya todo armadito, así para poder compilar. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Descansen, ya este es el último ejercicio de template. Ya seguimos con otro título, con otro capítulo. Fue un capítulo largo, pero bueno, creo que practicamos bien. Y bueno, el próximo video va a ser el último con este ejercicio y después ya vamos a seguir con el próximo tema del curso, así ya avanzamos al otro capítulo. Bueno, nos vemos y hasta la semana que viene.